Today we are going to talk about simple past tense. Cuando hablamos del tiempo pasado simple, siempre nos vamos a referir a una acción o una situación o un evento. Este evento siempre va a ocurrir antes de hoy. Cuando hablamos del tiempo pasado simple, siempre la acción inicia en un tiempo pasado. Y la misma acción, al ser simple, también termina en un tiempo pasado. Acá tenemos una forma clara de describir el tiempo pasado. Nosotros somos unos seres humanos que a medida del tiempo estamos creciendo. Como tu profesora de inglés, yo me puedo ubicar en esta etapa, en la etapa de adulto. Pero una vez fui joven y muchísimo antes fui niño. Estas dos etapas no se pueden volver a repetir porque ya empezaron y ya terminaron. Cuando nosotros referimos a una acción como esta, estamos hablando del tiempo pasado simple. Al igual que en el tiempo presente, nosotros hablamos de la forma afirmativa, de la forma negativa y de la forma interrogativa o preguntas para construir las oraciones. El tiempo pasado simple tiene muchas particularidades que vamos a aprender paso a paso en estos videos. Cuando hablas del pasado simple, tú puedes escribir: yo comí una manzana. I ate an apple. I es nuestro sujeto, ate es nuestro verbo principal, pero en el tiempo pasado simple. An apple es nuestro sujeto. Esta misma oración yo la puedo convertir a la forma negativa y a la forma interrogativa siguiendo unos pasos específicos. La negativa: yo no comí una manzana. I didn't eat an apple. Esta forma tiene una particularidad porque nuestro verbo principal, aunque es el mismo, cuando hablamos de la forma negativa cambia un poquito su forma. Y estos se llaman verbos irregulares que vamos a trabajar más adelante. Vamos a convertir esta misma oración de la manera interrogativa. Comí yo una manzana y volvemos a utilizar este mismo verbo de manera diferente al original. Este que está en tiempo pasado y estos dos que están en tiempo infinitivo. El tiempo pasado simple es particular porque debemos trabajar dos tipos de verbos: los verbos regulares y los verbos irregulares. Y vamos a hablar más adelante. Siempre que vamos a construir una oración afirmativa en el tiempo pasado simple, debemos seguir este orden: sujeto, el verbo en pasado simple y el complemento. Aquí está nuestro ejemplo. Yo comí una manzana. I ate an apple. Vamos a concentrarnos en nuestro verbo principal. Ate es el verbo comer. Vamos a hacer una pequeña conjugación en el presente y en el pasado para que veas la diferencia. Todos los verbos en inglés y en español tienen varias formas y las formas equivalen a un tiempo. Vamos a trabajar entonces nuestro verbo comer.
Este verbo comer en infinitivo tiene dos formas, to eat, o también lo podemos encontrar solamente eat. El verbo en infinitivo es una herramienta para trabajar el tiempo presente y también para trabajar otras formas, otros tiempos verbales, pero lo que más trabajamos con el infinitivo es el tiempo presente de esta manera. En el tiempo pasado debemos tener en cuenta si estamos trabajando un verbo regular o si estamos trabajando un verbo irregular. En este caso, nuestro verbo comer es un verbo irregular. Como su forma al pasado es irregular, quiere decir que este verbo va a cambiar. Entonces, podemos construir una oración afirmativa en tiempo pasado y una oración afirmativa en tiempo presente. Te voy a mostrar cómo lo hacemos. Para desarrollar nuestros ejercicios tenemos una lista de verbos en tiempo presente y en tiempo pasado. Vamos a repasar la pronunciación y su significado. El verbo ir, presente, go, pasado, went. Verbo beber, presente, drink, pasado, drank. Verbo estudiar, presente, study, pasado, studied. Verbo trabajar, work, pasado, worked. Vamos a construir una oración con cada verbo utilizando el tiempo presente y esta misma la vamos a convertir al tiempo pasado. Vamos a tomar nuestro primer verbo, el verbo ir en presente. Vamos a decir, tú vas al zoológico. Recuerda siempre, nuestras oraciones afirmativas deben contener tres partes, sujeto, verbo principal y complemento. Esta misma oración yo la voy a convertir al tiempo pasado simple y vamos a utilizar ya no el verbo ir, sino vamos a utilizar ahora el verbo went en tiempo pasado. Y entonces la oración nos va a tener you went to the zoo. Tú fuiste al zoológico. Esta acción es en pasado simple porque ya fuiste a ese lugar y ya no vuelves por un tiempo. You go to the zoo en presente. Tú vas al zoológico. Y en pasado, you went to the zoo. Ahora vamos con nuestro segundo verbo. Aquí tenemos nuestra segunda oración utilizando el presente del verbo beber, drink. Ellos beben vino. Y nuevamente tenemos las tres partes de la oración afirmativa. Sujeto, verbo y complemento. They drink wine. Ahora vamos a convertir esta misma oración al tiempo pasado simple. Ya no utilizamos el drink, sino que ahora utilizamos el drank. Entonces la oración nos va a quedar. They drank wine. Ellos bebieron vino. Esta acción ya terminó. Como ya terminó, es tiempo pasado simple. Como te habrás dado cuenta, en el verbo ir y en el verbo beber, nosotros hemos cambiado la forma de escribir o la forma de pronunciar el verbo principal. El presente y el pasado se van a diferenciar. A este tipo de verbos nosotros los llamamos verbos irregulares.
y son muy importantes para aprender a manejar el tiempo pasado simple. Vamos ahora con nuestro verbo número 3, el verbo estudiar. Study en presente, studied en pasado. Aquí tenemos construida nuestra oración en tiempo presente simple y tiene 3 partes: sujeto, verbo principal y complemento. I study math. Yo estudio matemáticas. Ahora vamos a convertir esta oración al tiempo pasado, pero ya no podemos utilizar este verbo. Ahora debemos utilizar el verbo study. La oración en tiempo pasado simple nos queda: I studied math. Yo estudié matemáticas. Sujeto, verbo principal en tiempo pasado y el complemento. Este verbo es muy particular porque solamente le hemos cambiado una pequeña parte de la palabra. Study, studied. Hemos cambiado una letra y le hemos agregado otra, pero el verbo es muy similar al del tiempo presente simple. Vamos a ver qué pasa con el siguiente verbo. Continuamos con nuestro último verbo, el verbo trabajar. Work en presente, worked en pasado. Vamos a construir nuestra oración. Sujeto, verbo principal en tiempo presente y complemento. We work at farm. Nosotros trabajamos en la granja. Nuestro verbo principal es el verbo work. Ahora vamos a convertir esta misma oración al tiempo pasado simple. Ya no puedo utilizar este verbo. Ahora voy a utilizar este verbo, el verbo trabajar en tiempo pasado. Y decimos: we worked at farm. Nosotros trabajamos o trabajábamos en la granja. Este verbo está en tiempo pasado. Nosotros trabajamos o trabajábamos en la granja. Si te das cuenta, nuevamente voy a tener un cambio mínimo en el verbo del tiempo presente al tiempo pasado. Le agregué la terminación ed. Este tipo de verbos nosotros los llamamos verbos regulares porque son muy fáciles de aprender y fáciles de convertir del tiempo presente al tiempo pasado. Te invito a que hagas más ejemplos utilizando oraciones afirmativas en presente simple como esta y estas mismas las conviertas al pasado simple para que practiques los verbos en presente y en pasado.